una pregunta que puede salir un poco medio extraña, ¿no? Pero, ¿cuántos de ustedes no vieron la luz del día el día de hoy, cuando despertaron? Nadie, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes han visto la luna, que salió muy padre, la luna esa roja, grandota, así, hermosa, ¿no? Eh, ¿Cuántos de ustedes, el día que se levantaron, no tuvieron oxígeno para respirar? Les faltó el oxígeno. Digo, fuera de que haya sido alguna condición médica, ¿no? De que estás haciendo ejercicio. ah, Vamos a dejar ese punto ahí aparte, pero a nadie nos faltó el oxígeno, ¿no? El aire para respirar. Ahora, tal vez tengas en tu vida personas que tal vez no te llevas, digamos que no te llevas bien, personas que pudieras llegar a llamar en un caso extremo, o sea, tus enemigos, alguien que te cae mal. Ah, Todos ellos también gozaron de esas bendiciones que tú recibiste. Y ellos hayan sido culpables o no, o a veces conocemos personas que son, pero malas, así con M mayúscula, ¿no? Y ellos también gozan de todas esas bendiciones que todos gozan, como el aire que respiramos, el sol, la luna, ver las bendiciones que Dios nos da. Y sin embargo, siguen siendo personas que no creen en Dios, y son personas que no les importa a Dios, que no consideran a Dios en su vida. ¿Y por qué traemos esto o por qué traigo estas preguntas a la memoria el día de hoy? Porque precisamente Jesús va a estar hablando acerca de ellos y más que nada va a estar hablando de la gracia en común que Dios nos ofrece a todos los seres humanos, sin necesidad de nosotros haberla merecido, de haber hecho algo al respecto para ganarla. Y el día de hoy vamos a hacer algo uh, que hemos hecho en algunas ocasiones, pero lo que vamos a hacer primero es que vamos a leer el pasaje que nos toca del día de hoy, es la última porción de Mateo 5, del 43 al 48. Y te voy a animar a que lo vamos a leer. Y luego vamos a tomar unos par de minutos en poner nuestros corazones, poner nuestras vidas, poner nuestras emociones en las manos de Dios por los siguientes, te digo, un par de minutos antes de entrar al tema. Y toma ese tiempo para reflexionar en lo que dice la palabra, toma ese tiempo para, como te decía, llevar tus cargas al Señor. Así que vamos a leerlo. Mateo 5, 43 al 48. Ustedes han oído que se dijo: amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo: amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen, para que ustedes sean hijos de su Padre que está en los cielos. Porque Él hace salir su sol sobre buenos y malos y llover sobre justos e injustos. Porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa tienen? ¿No hacen también lo mismo los recaudadores de impuestos? Y si saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen más que otros? ¿No hacen también lo mismo los gentiles? Por tanto, sean ustedes perfectos como su Padre Celestial es perfecto.
Amén. Hace unas semanas atrás habíamos iniciado con esta sección dentro del Sermón del Monte donde Jesús empezó a tomar ciertos mandamientos que la gente estaba tomando y estaba torciendo su significado para justificar la oscuridad de su corazón. Y el día de hoy vamos a finalizar con esta sección que está dentro del Sermón del Monte. Y si recuerdas, la vez pasada Jesús estaba hablando de la frase que se encuentra en el Antiguo Testamento que decía ojo por ojo, diente por diente. Y la intención original del Señor al dar ese mandamiento era para limitar el tipo de, digamos, retribución que alguien podía cobrarse cuando alguien le hacía algún daño, ¿no? No era un permiso que Dios estaba dando para que te desquites, sino estaba haciéndolo para limitar hasta dónde se hacían las repercusiones de los daños causados, porque en aquellas culturas cuando originalmente se dio el mandamiento era no había fin, eran unas culturas muy agresivas, viciosas en el sentido de que era hasta destruirse no solo al individuo, sino familias y pueblos enteros por el ciclo de venganza que se daba. Así que lo que el Señor hizo era dar una instrucción para limitar hasta dónde, si había habido algún daño legítimo, hasta dónde legítimamente se podía cobrar esta retribución. Pero no era para que el individuo fuera quien él mismo cobrara venganza, el ojo, por diente, sino cuando algo sucedía, el individuo afectado tenía que ir ante los líderes, los gobernantes, y ellos determinaban hasta dónde era el límite, hasta dónde era el ojo por ojo y hasta dónde era el diente por diente. Y Jesús lo que hace es que toma ese concepto y les explica la intención real. Pero a lo que los reta todavía Jesús era a que aun cuando reciban una injusticia, no busquen ellos la venganza, no busquen sus seguidores la retribución. Los llama a poner un alto al ciclo aún antes de ellos legítimamente poderse cobrar la venganza. Y por eso decía ojo por ojo, diente por diente. Y Jesús luego les dice no resistan al malo. Así que la vez pasada pone Jesús un alto en la forma en que le dice a sus seguidores que deben de hacerlo así, deteniendo. Pero ahora lo va a tomar un paso todavía extra, un paso todavía mayor. Y fíjense que el mandamiento al cual Jesús se refiere dice: amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Acuérdense, había tres cosas que Jesús hizo en todos estos 6 declaraciones. Primero que nada, mencionaba cuál era el versículo o cuál era el mandamiento. Segundo, les dejaba saber cómo lo estaban torciendo. Y tercero, Jesús ofrecía una nueva forma de vida, ¿no? Así que empezamos igual. ¿Cuál es el mandamiento que está aquí en cuestión? Amarás a tu prójimo. ¿De dónde viene ese versículo? Si tú vas a Levítico 19:18, dice lo siguiente: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Muy claro, no hay vuelta de hoja, ahí mismo lo dice. Curiosamente, muchos estaban dejando de lado la última frase: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero digamos, se las dejamos pasar. Pero fíjate, bueno, ¿qué entonces de la otra parte? Amarás a tu prójimo, pero odiarás a tu enemigo. No está en ningún lado. Es algo que ellos habían asumido y habían encontrado pasajes, versículos que de alguna manera se ajustaban a su pensamiento. Lo que sucede es que ellos decían, bueno, si Dios nos está mandando a amar a nuestro prójimo, entonces lo contrario debe ser también correcto, ¿no? Si dice que amemos a nuestro prójimo, pues entonces lo contrario es odia a tu enemigo. ¿Sí? Pero pues no lo encontramos en las escrituras. Hay pasajes
Y esto es donde la intención de las personas en aquellos entonces, en tratar de justificar la actitud de su corazón y sus acciones, entonces tomaban pasajes donde Dios les mandaba que cuando había un pueblo que lo destruyeran, que no buscaran el bienestar de los enemigos del pueblo de Dios. Y luego se justificaban también en salmos donde el salmista escribe, Señor, que tus enemigos, o sea, sean esparcidos y que sean destruidos. Entonces el pueblo de Dios empezó a asumir que eso era licencia que Dios les estaba dando para odiar a las personas. Sin embargo, ignoraban otros mandamientos muy claros, como este mismo que leímos. Si te fijas cómo empieza el versículo, dice, no te vengarás ni guardarás rencor. No te está dando licencia. Hay otros pasajes donde dice, hay uno muy curioso en particular donde dice que si ves al asno, a la bestia de carga de tu enemigo, que está sobre una carga muy pesada y digamos que se quedó atorado y no se puede levantar, dice, no te pasarás de alto. Aunque sea tu enemigo, tienes que levantarlo y ponerlo en camino. Mía es la venganza, dice el Señor. No dice al pueblo de Dios que se vengue ni que odie, sino que confíe en que cuando le ponemos nuestras injusticias en las manos de Dios, Él se hará cargo. Pero no está dándonos licencia de que nosotros carguemos con el odio. Así que la verdad de las cosas es que no encontramos ningún versículo que nos dé ese permiso. Y es lo que estaban haciendo en ese entonces. Pero bueno, eso es el mandamiento original y empezando a ver cómo lo estaban torciendo, cómo lo estaban rompiendo. Las cosas es que otro punto donde también ellos hacían una definición era, bueno, ama a tu prójimo. Ok, bueno, ¿quién es tu prójimo? Y ellos habían definido que prójimo era solamente los judíos, solamente el pueblo de Dios. Ok, y tu enemigo, pues entonces son todos los que no son hijos de Dios, o sea, no son el pueblo de Dios, perdón. Y entonces ellos tomaban esa licencia de nuevo, toda esta justificación que ya habían encontrado para justificar, para no sentirse mal y no ser condenados en sus conciencias. Entonces habían dicho, pues entonces los gentiles y los recaudadores de impuestos en particular. Dos grupos muy interesantes que Jesús los menciona en la siguiente parte. Y nada más recordar un poco quiénes eran estos dos grupos de personas. Gentiles son todos aquellos que no son judíos. O sea, básicamente todos excepto los judíos. Si tú no naciste de ascendencia judía, pues tú eres considerado un gentil. No tienes entrada a todos los derechos que tiene un judío. Sí podías ser un prosélito, alguien que se convertía al judaísmo, sin embargo, nunca ibas a lograr ser de pura sangre, digámoslo así, de tener todos los beneficios que tenía un judío. Sí, así que esos eran los gentiles. Los recaudadores de impuestos, muchas ocasiones, y de hecho los consideran como menores y peores que un gentil, porque ellos habían sido judíos que habían traicionado a su patria, a su pueblo, cobrando impuestos para los romanos. Ellos eran las personas más odiadas del tiempo de Jesús, los recaudadores de impuestos, más odiados que los romanos mismos. Así que ten eso en mente mientras continuamos con lo siguiente. Ahora, Jesús nos dice el texto original, nos dice cómo lo estaban torciendo, pero a la vez ahora nos invita, nos lleva un paso más allá. Nos dice cómo debemos vivir los que somos sus seguidores. Dice, pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen. Son dos cosas bien claras. Amen y oren. Amen a sus enemigos, oren por los que los persiguen. Curiosamente, si te fijas, había entonces dos grupos: los gentiles, los enemigos, los que no, perdón, los
los judíos, el pueblo de Dios, y los enemigos. ¿Ok? Ahora Jesús hace de los dos uno solo. Ya no hay enemigos. Ya no podemos decir, es que él es mi prójimo o él es mi enemigo. Por él sí puedo orar que le vaya mal, que Dios lo castigue, pero por él no, porque él es mi hermano. Fíjate lo que hizo Jesús en Lucas 23:34. Ese no lo tengo en la pantalla, pero dice que cuando Jesús estaba en la cruz, oró a su Padre. Fíjense, oró a su Padre y dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En ese momento Jesús, las palabras que había dicho algunos años atrás, amó al mundo de tal manera que entregó su vida por ellos. En la cruz oró por el bienestar de sus enemigos, de tú y yo representados ahí en la cruz. Más adelante, uno de los más grandes promotores de la fe cristiana, el apóstol Pablo, en Efesios 2:14 en adelante dice lo siguiente: porque Él mismo es nuestra paz, de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, poniendo fin a la enemistad en su carne, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en Él mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz, para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habían dado muerte en ella a la enemistad. Ya no, tú y yo, primero que nada, ya no somos enemigos de Dios. En su cuerpo, en la cruz, Él pagó el precio de nuestra paz, la enemistad que había entre nosotros y Dios, pero no solo eso, sino entre nosotros y nuestros enemigos. En este caso en particular, entre los judíos, que ellos se decían ser exclusivos, el pueblo de Dios, y los que ellos veían como enemigos. Esa barrera divisoria se cortó, se eliminó completamente en el cuerpo, en el derramamiento de la sangre de Jesús. Pero entonces, ¿a quién podemos odiar si ya no tenemos enemigos? Ya no, legalmente no hay a quien podamos recurrir para odiar. Esteban, el primer mártir cristiano, el primero en dar su vida por Jesucristo en la iglesia, en sus principios, lo están enjuiciando. Él da una presentación del evangelio muy clara para todos los líderes religiosos que estaban escuchando, y se enfurecen porque había convicción en sus corazones de lo que habían hecho, y lo empiezan a apedrear. Y justo antes de morir, de entregar su vida, estando de rodillas a punto de ser apedreado por una última piedra, ora y dice las mismas palabras que Jesús: Señor, no les consideres sus pecados, porque no saben lo que hacen. Y en ese momento entregó su vida. Así que ese es un llamado que no solamente Jesús lo estaba diciendo proféticamente para él mismo, sino es un llamado para ti y para mí como seguidores de Jesús. Somos llamados a amar y a orar por los que nos persiguen, por los que nos desean mal. Pero continuamos ahí mismo. Dice: para que ustedes sean hijos de su Padre que está en los cielos. Ahora, aquí esto puede causar a veces un poco de confusión. Bueno, aquí dice que si hacemos esto, nosotros entonces vamos a ser hijos de Dios. O sea, quiere decir que nos podemos ganar el cielo a través de las buenas obras. Y no necesariamente, bueno, no necesariamente, no es el hecho esto de lo que está llamando. No está diciendo a través de las obras te puedes ganar el cielo. Está más bien hablando de como hijos de Dios, que nuestra conducta refleje de quién somos hijos.
Déjame te doy este ejemplo. ¿Han escuchado de la frase, este no puede negar la cruz de su parroquia? ¿Alguien? ¿No? Más o menos, ¿qué significa? Ah, luego las comparaciones, ¿eh? Cuando es mexicano. Exacto. Es conoce. Ajá, sí. Tiene el nopal en la frente, hijo de tigre, pintito. Y eso es lo que quiere decir, que no puedes, cuando hacemos esto, no podemos negar de quién somos hijos. Eso es lo que está tratando de decirnos. Otra forma de verlo también es, por ejemplo, aquí ya vemos distintas nacionalidades, ¿no? Puertorriqueños, salvadoreños, mexicanos, estadounidenses, tejanos, es una subcultura. Y dentro de Texas hay varias, ¿no? Pero bueno, ¿cómo sabes, por ejemplo, a los salvadoreños, cómo ustedes detectan un mexicano? Mexicanos, ¿cómo detectan a un salvadoreño? Por las pupusas. Sí, no les gusta el picante. No, o sea, hay cosas que son, o sea, que naturalmente podemos detectar cuando alguien tiene algo diferente. Y los de Puerto Rico tampoco comen chile, picante, no pueden decir la R. La- los de Puerto Rico. Pero no es cierto. Así que eso es a lo que se está refiriendo. No está refiriendo a ganar el cielo, sino a que a través de nuestra conducta somos reconocidos como hijos de Dios. ¿Por qué? Porque ha habido un cambio, una transformación en nuestra actitud, en nuestros corazones. Y fíjate más, cómo continúa aquí diciendo. um, Dice, porque Él hace salir su sol sobre buenos y malos y llover sobre justos e injustos. Y si no tenemos nuestra prioridad correcta, si no tenemos nuestra seguridad en Jesús, en el sacrificio que ha hecho por Él, por nosotros, en el amor del Padre, esto es lo que tendemos a hacer. Esperamos que las personas cambien para entonces nosotros poder tener paciencia con ellos. ¿Hace Dios eso con nosotros? ¿Tiene Él esa actitud con nosotros? ¿Nos priva del oxígeno, de la lluvia, porque nos portamos mal? Y si Él no lo hace, ¿qué derecho tenemos nosotros a hacerlo con otros? Aún con nuestros enemigos, mucho menos con nuestros seres queridos, aquellos que están cerca de nosotros en comunidad. ¿Qué derecho tenemos? ¿En base a qué podemos hacer eso? Más bien nuestro comportamiento es tratar a todo ser humano con dignidad. Y continuamos, 46 y 47 dice, porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa tienen? ¿No hacen también lo mismo los recaudadores de impuestos? Y si saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen más que otros? ¿No hacen también lo mismo los gentiles? Y lo que nos está diciendo aquí es, todo grupo, ¿no? Aún los que consideramos personas muy malas, ellos son buenos entre sí mismos, se tratan con respeto, se proveen para sus necesidades. Aún los recaudadores de impuestos, que a la audiencia a quien le está hablando Jesús son las últimas personas que ellos pudieran pensar que tratan con dignidad o con bondad a otras personas. Tal vez lo hacen entre ellos mismos,
pero no se expanden fuera de su círculo de confianza. Ahora, Jesús los está usando como ejemplo y luego dice, bueno, si tú estás comportándote de la misma forma, bueno, ¿qué diferencia tienes entre alguien que está fuera de los caminos de Dios a alguien que está dentro de los caminos de Dios? Y esto me hace pensar en cómo conduces tu vida como creyente. ¿Qué es lo que te caracteriza como creyente? No estoy hablando de que todos debemos ser igual y vestirnos igual y decir las mismas cosas, no. Pero ¿qué son las cosas que nos caracterizan? Que no tomas o que tal vez tomas menos, o que eres un buen papá o que eres muy chambeador, o sea, que le pones al trabajo, que tal vez no eres alguien que causa muchos problemas, que no hace olas, que tal vez eres alguien que no dice groserías, que tus conversaciones, pues a lo mejor evita las conversaciones, o sea, de color, ¿no? Lo que te caracteriza como cristiano es solamente la música que escuchas. Ahora, todas estas cosas no son malas, deben de ser, yo creo, características de un creyente, pero ¿es solo eso? ¿Es que eres alguien, pues, bueno y no vas más allá? ¿Eres alguien normal? Hay muchos que no siguen a Dios en sus caminos, que no dicen groserías. Hay muchas personas que son muy buenos trabajadores. Hay personas que pues, no les gusta necesariamente música grosera. Hay mucha gente que no prueba el alcohol y no tiene nada que ver con Dios. Sí, me explico la comparación. ¿Qué es lo que nos diferencia de alguien fuera de los caminos de Dios a alguien que está en los caminos de Dios? ¿Y qué es lo que nos está queriendo decir aquí Jesús? O sea, si ustedes si ustedes solo aman a los que nos aman, pues entonces son igual que los recaudadores de impuestos. Si solo saludan a los que los saludan, pues son igual que los gentiles. ¿Qué recompensa están buscando? Si te fijas, cuando tú quieres sobresalir en tu trabajo y quieres estar buscando un bono extra, un aumento, un ascenso en la posición, pues lo que haces es que trabajas más y, y trabajas más en cuanto a tu tiempo y te esfuerzas y haces las cosas de una manera pues más inteligente que des mejores resultados porque quieres un bono. ¿Qué es la clave aquí? Que te esfuerzas. Y aquí es lo que nos está diciendo Jesús. Si ustedes solamente son igual, son promedio, igual que todos los demás, pues quiere decir que no se están esforzando en dar a conocer el amor de Dios a sus enemigos, el amarlos y el orar por ellos. Fíjate, de nuevo el apóstol Pablo escribe en Romanos 12 lo siguiente. Romanos 12, 19 al 21. Y está haciendo memoria de estas palabras de Jesús. Dice: amados, nunca tomen venganza ustedes mismos, sino den lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer; si tiene sed, dale de beber, porque haciendo esto, carbones encendidos amontonará sobre su cabeza. No seas vencido por el mal, sino vence con el bien, vence el mal con el bien. Así que, de nuevo, la última ocasión que estudiábamos hablaba de detener el ciclo de venganza a través de hacerse a un lado y no permitir que suceda. Ahora Jesús lo está tomando y Pablo lo está confirmando un paso extra. Ahora nos está llamando a nosotros a ir activamente a buscar el bienestar de nuestros enemigos. No solo hacernos a un lado, sino buscar su bienestar.
Y el siguiente versículo dice, por tanto sean ustedes perfectos como su Padre celestial es perfecto. Aquí cuando está diciendo por tanto, está haciendo memoria de estos 6 mandamientos que estaban en cuestión acerca del odio y el asesinato, acerca del adulterio y los pensamientos que nacen en el corazón, acerca del divorcio y claudicar en nuestro compromiso conyugal, acerca de cumplir con nuestra palabra, no ser personas que valen el peso de su palabra, acerca de la venganza, el ojo por ojo, diente por diente, y hoy acerca del amor por los enemigos. Así que está haciendo memoria en eso, dice, por tanto, sigan todas estas instrucciones que yo les he dado, por tanto, sean ustedes perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Fíjense lo que está diciendo Jesús. Jesús en un principio, en el verso 5:17 dice, no piensen que he venido para poner fin a la ley y a los profetas. No he venido para poner fin, sino para cumplir. A veces ese versículo está medio un poco extraño. Bueno, ¿qué está queriendo decir? Lo que Jesús quiso decir es que Él no vino a anular, no vino a cancelar, no vino a decir ahora sí pueden echar por la borda todo lo que nos instruyó Moisés. Lo que sí vino a decir es a confrontar las malas interpretaciones que les habían dado. Y no solo eso, sino a traer un cumplimiento que ningún otro podía traer, porque Él era el Mesías del que se hablaba en el Antiguo Testamento. Cuando Jesús vez tras vez en estas ocasiones dice, pero yo les digo, pero yo les digo, pero yo les digo, lo que Jesús está haciendo es que Él no está al nivel de Moisés, que fue quien recibió los 10 mandamientos. Se está poniendo más arriba de Moisés, al nivel de Dios mismo. Porque Moisés recibió la ley, él no la inventó, él recibió los 10 mandamientos, él no los escribió, no los diseñó, no los ideó. Fue Dios mismo quien se los dio. Y aquí Jesús está trayendo la interpretación inicial, la intención original que Dios tenía, y a ese mismo punto se está poniendo al nivel de Dios porque Él es Dios mismo. Y siendo Dios mismo, siendo puro y sin mancha, pudo entonces venir a ser el Mesías esperado. Una pequeña nota aclaratoria y ya estamos por terminar. Cuando aquí habla de sean ustedes perfectos como su Padre Celestial es perfecto, uno puede traer pues una mezcla de emociones. O sea, ¿cómo que Jesús nos está diciendo que seamos perfectos? Nadie puede ser perfecto si somos honestos. Pero aquí Jesús está dándonos una instrucción que dice sean perfectos, que quiere decir caminen hacia la perfección, entren en un proceso de madurez, continuamente estén viendo al que es perfecto e imítenlo a él. Esto es distinto de ser perfeccionista. Perfeccionista es como una meta inalcanzable, como si estás corriendo un maratón y ves ahí la cinta de la meta y te la mueven, cada vez que te acercas te la mueven. Es como un espejismo, es como la neblina en la mañana que crees que la vas a alcanzar y cuando la alcanzas se desaparece. Es como un tiro al blanco que cada vez que le vas a dar te lo mueven. Eso es el perfeccionismo, y el perfeccionismo está basado en nuestro propio orgullo, en nosotros querer alcanzar una perfección fuera de Dios. Pero Dios no está llamándonos perfeccionismo, nos está llamando a ser perfectos. Nos está llamando a que observemos intensamente a los ojos de Jesús, que miremos intensamente a su palabra y de Él, del ejemplo que Él nos ha dado, del amor con el que nos amó. Entonces al verlo nosotros deseamos ser como Él. Entonces es que estamos caminando hacia la perfección, estamos madurando a la medida de Jesucristo.
Termino con este versículo, dice Filipenses 3 del 12 al 15. De nuevo es el apóstol Pablo escribiendo, muy seguramente mientras estaba en prisión por causa de la predicación. Filipenses 3, 12 al 15. No es que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a la meta que está delante. Prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo mandamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos tengamos esta misma actitud. Y si en algo tienen una actitud distinta, esto también se lo revelará Dios. Este versículo nos refuerza lo que acabamos de decir. Nuestra meta es Jesús. Cuando fijamos nuestros ojos en Jesús y nuestra intención es imitarlo a Él, es entonces donde tenemos una seguridad de que un día vamos a ser como Él. Sabemos que, sin embargo, el día de hoy no lo vamos a lograr en una totalidad, pero el fijar nuestros ojos en Él, entender nuestra esperanza en esa esperanza invisible pero tangible, es como que lo ves y estás seguro de que está ahí, casi lo puedes tocar, pero esto mismo te anima a continuarte esforzando. Y no te desanima cuando fallas, sino que eso te anima a levantarte de nuevo y a redoblar los esfuerzos, que con la gracia de Dios vamos a poder continuar en una madurez y vamos a continuar siendo un reflejo de nuestro Padre que está en los cielos. Vamos a cerrar nuestros ojos unos minutitos más. Y te animo a que de nuevo, como lo hicimos al principio del mensaje, a que tal vez traigas a memoria todas estas semanas anteriores que hemos estado hablando de temas bien difíciles, y la verdad difíciles por el hecho de que son actitudes del corazón a las cuales hemos estado acostumbrados. Y tal vez la cultura en la que vivimos nos ha reforzado que esas actitudes son correctas. Pero ahora Jesús nos está poniendo el dedo en la llaga. Y la verdad de las cosas es que duele cuando reconocemos y vemos que tenemos un problema y se saca la pus que está pudriendo la carne, duele. Y tal vez esa es la situación en la que te encuentras el día de hoy. Te quiero animar a que pongas tus ojos en Cristo Jesús, aquel que nos llamó a ir más allá de los mandamientos y extender nuestras manos hacia el Salvador, aquel quien es perfecto en amor, en misericordia. Te quiero animar a que ahí en tu lugar extiendas tus brazos al Señor y clames a Él y le digas: Señor, perdóname, he fallado una vez más, me siento derrotado, me siento indigno. No estoy siquiera seguro que puedo recuperarme de esta. Ven con honestidad al Señor. Ven con un corazón dolido y pídele su misericordia, pídele su limpieza. No estamos hablando de una limpieza que solamente esconde los trapitos, sino que estamos hablando de un perdón
que nos da la habilidad de no volver a cometer el pecado. Señor Jesús, te doy tantas gracias por la palabra que nos has dado. Te doy tantas gracias por las escrituras que nos dejas para ayudarnos en nuestro caminar, para ayudarnos a esforzarnos y ser más como tú. Señor, sabemos que nosotros mismos en nuestro propio esfuerzo jamás lo podremos lograr. Por eso te damos gracias por Jesucristo, por su cuerpo quebrantado, por su sangre derramada. Te damos gracias por la resurrección. Te damos gracias por el Espíritu Santo que envías, que habita en nuestros corazones, que nos habilita a vivir en santidad. Te damos gracias, Jesús.